Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver qué opinas tú sobre esto. ¿Piensas que actualmente se le da menos importancia a lo que realmente cuesta en cuestión de entrenamiento, dieta y sufrimiento que al aspecto farmacológico de una preparación? Pues bueno, vuelvo a repetir que estamos generalizando. Yo creo que en lo que es el culturista, no. El culturista promedio a día de hoy entrena intenso, come duro y descansa. O sea, por eso hay tantos físicos buenos. Pero en las categorías... Si hablamos en las categorías inferiores o en la gente que quiere físicos más asequibles o que son ya más mayoría y tal, ahí lógicamente pasa lo contrario. Hay una tendencia a pensar que mientras más cosas, más vas a mejorar y el grado de intensidad, de foco y de implicación con algo no es tan importante. Entonces, distingo muy mucho en el culturista más serio que de a lo mejor el que se acerca un poco así, pensando un poco en el fitness o este verano estar así o así. Ahí ya sí es cierto que lo ven como si fuera simplemente meter más presupuesto y más productos y tal. Eso sí se observa, lógicamente. Esta no, la siguiente tengo a ver ganas de lo que dice. ¿Qué opinas con respecto a la influencia que puede tener el hecho de que seas un atleta mediático en cuestión de redes sociales, fama y demás, o no en las competiciones? Lo que es estrictamente el resultado de la competición, no creo que influya. Si tú, por ejemplo, eres un atleta muy bueno y de verdad, no de broma, estás a la sombra, lo digo de verdad porque no paro de entrenando a la sombra y lo pones en el Facebook, no es a la sombra. Sí. Pero bueno, alguien que de verdad digas, eso es que a veces pasa, que no le seguía a nadie y estaban entrenando y de golpe, ¡pum! Soy yo fulanito, mira qué bien está este y tal. Yo creo que para resultados en las competiciones, luego habría que ver a qué nivel, si a pros, si menos, eso ya es otra cosa. Si es pro, eso ya influye todo, influye muchas cosas. Pero si hablamos de competición como tal, yo diría que las redes no influyen tanto. Tú sales ahí al escenario y vas con un pack de la hostia, grande, duro y tal, y hostias, o sea, no creo que te hayan visto más en las redes vaya a modificar la puntuación de ese día. Si hablamos ya en margen, hablamos ya de forma más amplia del éxito del culturismo en versión ya de sponsors, de seguimiento, en la área más empresarial del culturismo, ahí lógicamente es impepinable. Si es que eso es lo que más ha movido todo. Sí. Esas nuevas generaciones y esa nueva expansión del sector tiene que ver con las redes sociales, en particular con Instagram, que es más visual. Entonces ahí de golpe la gente empieza a ver muchos de esos cuerpos que antes no se veían y que pensaban que un culturista era solo una serie de Sombati y que una mujer tenía que ser como una Miss Olimpia brutal de fuerte, y de golpe ven que hay chicas que hacen pesas y que están con cuerpos brutales y que de golpe y que tú puedes usar el culturismo hasta el límite que tú quieras, pero que hay una gran variedad de categorías y tal. Y eso lo ves en Instagram y eso, claro, eso tiene muchísimo que ver con que se haya hecho más popular. Entonces, es importante, yo lo considero a un nivel de darse a conocer, a un nivel empresarial, a un nivel marcas, a un nivel marca personal también, que a ti se te vaya conociendo, ¿verdad? De hecho, se podría decir incluso que los preparadores, entre comillas, bueno, más cotizados igual no, pero que más bombo tienen, ni siquiera son competidores. Sí. Son O competían hace mucho. Sí, son más faranduleros de Instagram. Sí. Que A otro ver, tipo de... hay de todo. Yo sí, sinceramente, en esta lucha de si las redes sociales han hecho bien o mal, pues es que estamos entre todos. O sea, el cuchillo es neutro. Que tú lo uses para cortar jamón o para matar a alguien, no le da la cualidad al objeto. Sino se la damos las personas como usemos las cosas. Ha sido una herramienta y cada uno ha utilizado como... Eso es. Como la ha venido... Sí. Yo creo que sí, que además también es cierto que el público siempre ha estado, pero bueno, las redes sociales nos ayudan a llegar a un cierto público o a otro y al final el público que acude a este tipo de preparadores como estamos hablando, pues acudiría de un modo u otro, creo yo. Así que... ¿Sabes lo que pasa? Que también lo que hace es normalizarlo. Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues es que en mi barrio, de mi barrio, pues habíamos dos chicos que nos interesaban las pesas y rivalizábamos cuando nos mirábamos. Y luego había en el otro barrio otro,
y conocías a otro que era de otro sitio, pero había poco. Entonces, tú cuando tú estabas en tu día a día, eras un tío raro. Eres un tío raro, no se podía entender que prestaras tanto esfuerzo a ponerte fuerte. Entonces eso nos dificultaba bastante que más gente lo normalizara, lo viera como algo más normal. En el momento que tú te metes a Instagram y ves tropecientas mil chicas que se llevan sus tuppers, que hacen sentadilla, ves chicos, ves cachitas, ves enormes, ves de todo, y pasa al revés, se transforma en un rol social. Tú ahora mismo en Instagram puedes ver que hay roles muy muy estereotipados. La que es modelo, el que es millonario, Sí. el que es fitness, el que es cachas, el que es culturista. O sea, pero ahora es un rol más. Ahora mismo hace tiempo eres un tipo raro y ahora es al revés. Yo creo que se empieza a abrir un poco la veda. La gente que por lo menos se aproxime, muchos empiezan a no verlo tan mal. Esa demanda ha crecido y eso ha ayudado mucho a las redes sociales porque ya no lo ven tan raro. Si tú tienes, cuando yo era chaval y empecé, es que tenías las revistas y te caía algún vídeo por ahí con un documental de Sound Radio de Ronnie Coleman y te lo Sí, veías 15.000 veces. sí, sí. Pero solo lo veías tú. Si ahora resulta que tienes youtubers, tienes de todo y la gente lo ve más normal. Joder, Generation Iron. Ahí está, tienes en el Netflix. Claro, Sí, está en el Netflix ya. El yo Pumping Iron está en el lo he Netflix. visto. Entonces, eso te indica ya que ya ha pasado a. El gimnasio ha pasado a ser un área muy normal, que hace todo el mundo. Es un centro más casi un bar. Sí. Y el rol de la fitness y el culturista se ha normalizado. Goza de una mayor salud social. Entonces, eso yo creo que son cosas que han ayudado al revés. Ahora ya no es raro, es súper guay. Cuanto más se cueste, más guay eres. ¿Qué piensas, Edgar, o qué diferencias destacarías entre Estados Unidos y Europa en cuanto a criterios de jueces, preparaciones, atletas y demás? Yo creo que esto también ahora que tiene que ver con lo de las federaciones y la actual globalización de muchas asociaciones, yo creo que eso también está cambiando. Antes se decía, y hablamos de generalización otra vez, se decía que en amateur pues, predominaba mucho la sequedad y la condición en Europa y que, por ejemplo, en Estados Unidos pues primaba más pues el tamaño y que se hacían otras preparaciones. Yo corroboro que antes, aunque es una generación, algo así pasaba. Se miraba la sequedad por encima de los demás atributos, mucho, mucho más. Y te ibas a campeonatos que yo tenía suerte de ir en ese momento, pues de NPC, americanos o tal, y veías que eran otras preparaciones donde se primaba más el aspecto look, si me apuras, más que tamaño en sí, sino que se te vea muy potente, que llame la atención nada más verse. Entonces, sí que antes había, ahora ya es entre federaciones. Cada federación tiene Tiene su toque. determinado criterio. Entonces, es curioso porque además no falla. Ya no sé si ya es el criterio de jueces o que también lo saben ya los atletas y entonces acuden a esos campeonatos, pero joder, ves atletas que tienen culturistas que se nota que son guava. Hay otros que se les ve, o sea, Mm. Depende del físico ¿sabes? que tenga, lo atribuye a una federación u otra, ¿no? Ahí está, ahí está. En Sí. el caso de, por ejemplo, pues ahora está entre federaciones. Y pues hay una que es la que da salida a profesional y que premia más físicos con una mayor plenitud y un mayor look más así, más americano, más X-Men, más llamativo. Y yo creo que ahora es un poquito por federaciones, que se han quedado los diferentes cambios en los diferentes criterios, más que por países. Ya. Esta pregunta también es un poco interesante. A ver qué cuentas. Mira, el deporte queda definido como actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas en que se hace prueba, con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Dicho esto, ¿consideras o eres partidario de considerar el culturismo un deporte? Si es así, ¿qué opinas del olimpismo? Hombre, pues si nos acogemos a esa definición exacta, deporte como tal no es. Sí que es verdad que implica ejercicio físico, que tampoco es igual a deporte porque deporte es lo que acabas tú de definir. Entonces, el culturismo más. Estamos de acuerdo que es más que ejercicio físico.
O sea, hay una parte de ejercicio que es la de gimnasio, cardio, toda cualidad que nos pueda dar un beneficio estético, pero también hay un estudio pormenorizado de la nutrición, hay una higiene de vida porque también implica una regulación de los descansos. O sea, está claro que hay más. ¿Qué es ese más? Pues yo considero que depende un poco de cómo lo viva cada persona. Yo considero al culturismo más una forma de arte, más parecido como a la escultura, pero esta vez en primera persona, con un ideal que además es muy escultórico de desarrollo, condición, armonía, o sea, no viene de un poco de ahí. Y yo lo veo más arte, con una vertiente competitiva, que también el arte se puede competir, hay concursos. O sea, lo veo más de tipo artístico, pero un arte muy completo que conlleva un ejercicio físico, una sabiduría corporal, un manejo del cuerpo, de los mecanismos fisiológicos y demás. Lo veo más arte. En cuanto a deporte, con la definición que me das, yo tampoco lo veo. Vale, entonces opinamos igual. ¿Crees que la tendencia del panorama actual de las competiciones está más enfocado a ofrecer un show y antes era un poco más para los cuatro locos que nos gustaba el culturismo? ¿O? Pues yo creo que lógicamente se acaba haciendo más show. También varía un poco de nuevo entre siglas. Hay algunas que hacen un esfuerzo en que parezca todo como más pseudo-olímpico y como más parco y más deporte del COI, yo lo veo más en Santonja, aunque luego tampoco tiene reparos a hacer un Arnold o a hacer algo un poco más show. O sea, pero veo una intención más institucional de dar una faceta más institucional del deporte y luego los que se rigen por el canon americano y por el profesionalismo, lógicamente, deliberadamente, los venden como show. Sí. ¿Cómo lo veo yo? Pues yo lo veo también bien, en el sentido de que si justamente ves... Bien, claro, o sea, si luego nos quejaremos de que no lo siga nadie y tal, pues hazlo un poco atractivo, que no vayas a una competición y me aburra. El otro día vi imágenes del Arnold de Portugal y me quedé impresionado. Del Olimpia, perdón, eso, el del Olimpia, me quedé impresionado. O sea, ya me hubiera gustado a mí competir en una competición así. Pantallas enormes, suelos que se elevan con humo, o sea, auténticas estrellas. A mí eso me parece que está bien y además no va en detrimento del buen criterio deportivo, o que se juzgue bien o que se hagan bien las cosas. Yo considero que es mejor porque además si hablamos que es arte, pues el arte queda muy bien encima de un escenario y que sea un poco más vistoso y que no sea ahí una cosa aburrida y tal. O sea que yo en ese sentido creo que es acertado hacerlo show siempre y cuando las clasificaciones, el nivel de los atletas y tal, esté claro y no haya cosas raras. No se tergiverse eso. Bueno, esto va un poco en relación a Sí. eso. En mi opinión, cada vez todo se enfoca un poco más en un fin lucrativo, que es lo que estábamos hablando antes de que el mercado crecía y demás, cuando antes todo eso era un poco más un hobby. Y voluntariedad. Aunque yo conocí esta etapa del culturismo regular por ser joven, Sí. las competiciones buscan cada vez más obtener ingresos y menos una competición real. Y que ya no se incentiva tanto al atleta a mejorar, sino que parece que se quiere premiar, todos tienen que tener medallas, todo el mundo tiene que ser ganador de algo. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Hombre, pues estoy de acuerdo contigo. Se han mercantilizado a los atletas. Han pasado de ser los protagonistas a ser clientes. Sí. O sea, es la verdad. Eres cliente de una organización que ahora son... se ve que por el número que se hacen, pues se ve que funcionan, que más o menos son sostenibles. No digo que siempre funcionen. Sé que hay competiciones y sé que hay organizadores que lo hacen por pasión y que con suerte recuperan lo que han puesto. Eso sí lo sé que pasa mucho, o sea, lo sé. Pero también sé que se ve que en otras hay más medios y que son más. Entonces, sí que hay yo no sé si es directamente que se quiere hacer lucrativo o que ahora al haber muchas asociaciones empiezan a competir entre ellas a ver quién es la mejor y se vuelven un poco más ambiciosas. No sé cuál de los puntos es. No sé hasta qué punto las competiciones, excepto algunos grandes festivales, son lucrativos. Los grandes festivales asociados a ferias son muy lucrativos. Pero hacer un campeonato, el alquiler de equipo, todas las cosas, organización, todo lo que conlleva, yo no creo... Rentables tampoco son, ¿eh? O sea, hay cosas muchísimo más rentables.
Entonces, sí que es cierto que al competir entre ellas, pues sí que da la sensación de que a veces se está un poco mercantilizando al atleta. Y sí que hay veces que esto, ojo, es un poco también no buscar culpables donde no los hay. Es que muchas veces se toman medidas que son impopulares, pero porque es que si no, no se podría hacer prácticamente. Luego cuando la vemos en primera persona, que te meten una licencia, te meten un pasaporte que se sacan de la manga, te meten ahora inscripción en todos los campeonatos. Antes el entrenador no pasaba, pasaba, ahora paga, aunque esté haciendo un trabajo de atrezo con el, con el atleta. O sea, vemos cómo, pero también es verdad que, hay veces que se hace eso porque no dan. Entonces, yo no sé hasta qué punto es una cosa u otra, pero sí que tiende a diluirse un poco la importancia que tiene la competición y ganar algo. Vemos demasiado movimiento todo el rato. Y yo considero que incluso a mí, que me gusta mucho, que soy una persona muy del mundillo y tal, llega a veces a ser un poco aburrido. No me quiero ni imaginar para la afición. Volvemos un poco a lo de antes. Ha crecido, pero hay más competidores, hay más competiciones, pero se ha perdido un poquito la exclusividad esta que tenía, que hubiera menos. Por lo menos en los grandes. Sí, hay algunos campeonatos que son infumables, ¿eh? Sí, yo te lo Por eso digo te digo. como preparador, que a mí yo amo el culturismo, ¿sabes? Pero, joder, con decirte que yo de toda la temporada, si hago 6 o 7 o 8 campeonatos, a mi pareja me puede llevar 1 o 2 porque no aguanta más, ¿sabes? No aguanta. Claro, a eso me refiero, que eso es donde ahí, pues bueno, ahora hay muchas competiciones, para unas cosas está bien, para otras un poco está mal, y luego la posibilidad de que se hagan referentes como pasaba antes, que un Franz Zane siga siendo recordado a día de hoy por su armonía física, que sean recordadas las piernas de Tom Platz, que sea recordado el liderazgo de Arnold, que sea recordado Mike Menzel y su sistema. Todo eso es difícil que pase cuando hay tanta cantidad de gente y no hay tantos que incluso alguno sobresale, a veces no lo ves. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es difícil. Eso sí que ha ido un poco en detrimento de eso. Sí, sí que es cierto. Pues, hablando justo de esto, ¿qué crees, o en tu opinión, qué piensas que le falta al culturismo fitness actual y qué crees que le sobra, en tu opinión? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que pienso que menos, lo que menos ahora mismo, lo que más le falta es pasión por el conocimiento. O sea, yo eso sí lo considero. Que en la escala de mercado, justamente, los expertos, los mejores atletas, los que están ahí tal, estén muy abajo, y que luego alguien que saque un saborizante, pues está viviendo en las Bahamas. ¿Qué pasa? Pues me da que pensar, desde mi perspectiva particular, es la mía, ¿eh? Me he rodeado de libros, claro, me gusta el conocimiento, pero considero que para todo lo que ofrece, la experiencia de los demás, ¿vale? Que yo pueda coger ahora, por ejemplo, que no broma, lo tengo aquí detrás, un libro escrito por Tom Platz o de Dorian Yates o cualquier otro, y que yo pueda recibir su conocimiento resumido en un librito para mi propia práctica. Eso es brutal, y sin embargo no se ve mucho. Es curioso porque desarrollar más o menos músculos con X sistema o en otro es conocimiento. El saber aplicar un estímulo y supercompensarlo es conocimiento. O sea, está en la base de cualquier éxito, pero luego no parece que sea lo que más se valora. Hay una valoración, hay un síndrome de Popeye de estar siempre buscando unas espinacas. Y esas espinacas pueden ser suplementos, química, no sé qué. O sea, ahí estamos destinados a gastar un huevo, a hacer de todo y tal. Pero luego lo que es el factor conocimiento, ¿Sabes? no considero que esté tan bien posicionado en el Sí. sector. Yo con respecto a esto que comenta, me llama la atención, yo que me veo un poco reflejado en lo que has contado, porque también es verdad que desde pequeño, cuando yo empecé a entrenar, de hecho, el gimnasio en el que estaba, el propietario era Super Old School, entonces yo los culturistas, pues eso eran Tom Platz, los hermanos Menzel, la primera película que vi, Pumping Iron, ¿sabes? Sí. Es lo que yo tenía. Entonces, Ser Nubret, esa era Sí, esa escuela de la sí. Golden Era, sí. Claro, entonces yo de primera, pues
yo me alimentaba a base de pan, patata, lo súper básico, y Sí. intentaba siempre aprender por qué esto, por qué lo otro. Empecé a estudiar nutrición, que si cursos, que si no sé qué, luego en internet. Y esto yo a día de hoy ya no es que no que lo vea, no lo veo directamente, pero es que encima lo que más me preocupa, que es algo que yo no entiendo, porque yo en mi vida solo he tenido 2 preparadores y siempre he estado con ellos. Mi relación personal ha sido buenísima, pero la profesional siempre he estado con ellos hasta que yo he considerado que he dejado de nutrirme, porque realmente lo que más me importa es nutrirme, por así decirlo, de sus conocimientos, de los protocolos, de no sé qué. Pero yo al 98% de la plantilla de clientes que tengo, muchas veces le mando planes o me hacen, a veces recibo preguntas que digo, si después de llevar conmigo 2 años te planteas, me haces esta pregunta que te la he podido resolver ya 5 o 6 veces, te la has pasado por el forro y tú ni siquiera te preocupas, ¿sabes? O sea, es como que me da igual lo que hice el mes anterior, borro y lo que me mande es como una máquina y digo, tío, no te interesa en lo más absoluto y me parece perfecto, ¿eh? Porque yo sigo haciendo mi trabajo como preparador y sigo cobrando dinero, pero no te interesa ni lo más mínimo. ¿Por qué tienes que hacer ese tipo de cosas? ¿Sabes? No veo esa picardía. No es que tú digas ya, no, es que la mitad se interesa y la otra mitad no. Es que no se interesa a nadie. Solamente quieren la técnica y el truco y la magia para que tú los pongas fuerte. Ya está. Y si le das Total. un suplemento de espinaca, como tú dices, no, ha salido esto que te va a poner no sé qué, ya, se lo compran, pero vamos, con los ojos cerrados. Mira, a ti no te pasa, que eso a mí me deja un poco loco, que es, viene una persona y tiene un presupuesto limitado, ¿vale? Y te pregunta por tus servicios también de entrenador. Le dices tus honorarios. ¿No te ha pasado que si tienen que elegir entre una suplementación muy abultada, que a veces puede ayudar, pero no tiene por qué ser mejor que tener un preparador, y a lo mejor no tomar 5 suplementos? Sí. Eligen siempre los suplementos. O sea, esto es como si yo, siempre me está curioso porque es como si tú das preferencia a comprar los materiales de construcción, pero no tienes un plano. O sea, no has pagado al arquitecto porque no te apetece nada saber lo que él sabe, pero dices, no, mira, ¿qué cuesta el plano esto? ¿Qué va? Paso, mira, yo ladrillos y ya está. No ha salir nada. Pues eso es lo que yo... Sí, sí, sí. Eso es un poco lo que a mí a veces me deja un poco de que ahí se ve la valoración de la persona. Cuando una persona ve que, por ejemplo, en suplementos sí no te importa gastarte, o en cualquier otra cosa, o más química o lo que sea, y sin embargo en conocimiento no quieres, lo ves todo como, uy, eso yo no puedo y tal, que te das cuenta cómo lo valora, ¿sabes? Es así, tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros no lo vamos a entender porque nos gusta estudiarlo. A ellos pues lo que se ve es que yo creo que lo que les gusta pues es simplemente el resultado y el máximo posible que tú les puedas aportar y ya está. Así es. Sí, sí, no, no, yo lo respeto, ¿eh? Lo que pasa es que me llama un poco la atención el hecho de que no tengan No, el pero más sí como mínimo. respetable es todo. Si hablamos luego ya en términos de eficacia, Sí, eso sí. de hacerlo mejor, eso ya que ese conocimiento aplicado a algo, pues a ellas cuando uno se queda como, ¿qué No, no, pensará esta persona que es el cuerpo humano? O sea, que meto botes aquí y ya, ¿sabes? y se traducen en músculo y fuera. Sí, es acojonante. Pues mira, hablando de esto, la siguiente pregunta con respecto a lo que hemos hablado, ¿qué opinas sobre todo el boom de marcas de suplementación que está habiendo de estos años atrás? Y esta también que me gusta esta pregunta es, ¿qué recomiendas a la hora de consumir suplementación, tanto en suplementos como en criterios de compra? Bueno, pues yo lo que creo es que el mundo de la suplementación es al revés, está tremendamente estancado. Depende de en qué. En términos de venta, no he mirado del año anterior. Ha habido años que lo he hecho, ¿eh? Cómo van los volúmenes de venta brutos o cuánto mueve el sector al año y tal. No lo sé. No sé si está estancado, si está alcista o bajista. Te conozco lo que es la cifra Sí, macro. Lo que sí veo es que yo considero que está estancado en términos de avance. Por ejemplo, coges una revista de principios de los 90, que yo tampoco todavía no entrenaba, pero las tengo, o sea, ver las tendencias. Yo me he caracterizado por estudiar no solo lo de ahora, sino también he cogido mucha información de antes y tal.
te hace ver un poco la evolución del culturismo y tal. Y ves, por ejemplo, que en los 90 hubo un salto importante. Se empezó a comercializar la proteína de suero, suplementos que antes se consumían bastante que no valían para nada se dejaron de usar, sulfato de vanadio, extractos glandulares, hígado desecado. O sea, tú ves una revista de los 90, 10 años antes, que tampoco es tanto tiempo, y estaban en la prehistoria con muchas cosas. Y sin embargo, luego en los 90, y a lo largo de los 90, hostias, la suplementación pega un avance importante en cuestión de eficacia y de mejora de... Yo eso, desde que justamente ahora tantísimo, desde que es un mercado para lo fuerte que es, con Sí, importaciones y exportaciones, con multinacionales, con tal, yo veo que has yo me dejado. meto como entrenador, me meto cada 2x3 en las webs grandes, que ves las tendencias de lo que hay y tal. Yo no veo un avance brutal, o sea, veo esa misma proteína de suero con Sí, mejor o peor materia prima, pero no, o sea, me da la sensación de que se ha tocado techo en cuanto a los avances. Veo todo muy igual desde hace algunos años. Entonces, eso por un lado. Entonces, marcas las que quieras, pero lo que tú y yo sabemos, son envasadoras, hay millones, pero luego realmente, o sea, ellos las compran a unos muy pocos sitios y ya, como siempre, la elección de compra es la marca que más transparente sea con las materias primas, por la con certificación. con las formulaciones. En el fondo es el criterio de calidad ahora mismo el que posiciona una marca por Sí. encima de otra para el que sabe un poquito. Para el que se fije en las publicidades, pues estás un poco perdido porque siempre va a haber la tendencia a querer generar un beneficio mayor por rebajar el producto, por lo que sea. Mm. Hay muchas low cost también por ahí. Bueno, lo que es locos es low quality. Que ojo, es que ese es el problema, que muchas veces estoy de acuerdo en que, pues a lo mejor un chico con un presupuesto limitado, con un buen concentrado, por ejemplo, le pueda ir igual de bien y no le haga falta una isolates de Arla 100% tal, igual no lo hace, o sea, no nota ahí tanto la diferencia. Sí. Pero luego hay en cosas que sí, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Lo que hacías un poco tú antes, graduar un poco también hasta qué punto una cosa a otra le vale a determinada persona. Pues, y ya la última pregunta, ya de terminar la entrevista, la que están aquí un poco escrita. Con respecto al avance de la suplementación, lo más reciente, por así decirlo, si lo podemos catalogar como suplemento, ¿qué opinión te merecen los SARMs? Pues, a ver, como siempre, en la teoría me parecen súper interesantes. Desde que me enteré de lo que era el concepto de los ARP, hace ya también unos cuantos años. Oye, pues claro, lógicamente, como no va a interesar algo que en la teoría suena tan apetitoso como estimular los receptores específicos de una zona del cuerpo y no sobre otros y tal. Luego lo que me pareció es que no había evidencia respecto a muchos. Esto no tiene por qué ser malo, que no haya evidencia. O sea, la evidencia de que la testosterona aumentaba la fuerza y la masa muscular se empezó a reconocer en los círculos científicos no hace tanto tiempo. Entonces, me refiero, es que el culturista, y veo que, en mi caso, creo que hace bien algunas veces, es una persona lanzada, intrépida, que decide tomar algo aunque no tenga evidencia todavía. O sea, repito que, por ejemplo, en los 80 todavía decían la ciencia, el consenso científico decía que los esteroides no daban más fuerza, más masa muscular. Claro, los culturistas lo tomaban y decían, lo que tú digas, científico, venga, me voy al gimnasio, ¿sabes? Entonces, no hay evidencia. Sí, ¿qué es lo que ha hecho, siendo honesto un poco? Es que a mí me ha perdido un poco el interés de estudiarlo. Porque no hay información muy clara, hay información anecdótica. Yo no sé hasta qué punto hay gente que me comenta que no han notado absolutamente nada, hay gente que me comenta con algunos de ellos algunos efectos beneficiosos, y luego hay grandes preparadores que en petit comité, cuando su información es la de verdad que piensan, no la que tiene interés de ningún tipo, te dicen, no vale para nada. Entonces, y me lo han dicho preparadores, no voy a dar nombres, pero de mucho renombre. Entonces, pues no sé, hay gente que se posiciona a favor, en contra. Yo, por ejemplo, es una cosa que, en mi opinión, me parece que está muy sobreestimada. O sea, Sí. que haya personas que hayan notado efectos positivos es una cosa, pero que
que se le atribuya un margen mayor de beneficio en lo que es el total de una preparación, me parece que también. Sí. Ojo, no digo que haya alguno que no funcione bien y tal. También. Y no te puedo decir más porque yo en el fondo, si te digo la verdad, yo me he centrado más en mejorar muchos aspectos que son muy básicos, más que en el marco de la puerta, que es un detallito. Sí. O sea, yo, por ejemplo, ese tipo de ayudas, o como IGF-1 y tal, las considero... Eso es muy elitista, ¿no? Sí, pero que además que a lo mejor es que hay una posibilidad alta. Son experimentales, es lo que yo voy a decir. Son experimentales. Puedes hacer el experimento de tomarlas, pero yo no te puedo dar la certeza de cuantificar un beneficio si es que lo va a tener. Sí. Con el IGF-1 es lo mismo. La gente dice lo que le ha parecido más molón del que lo haya dicho en internet. Entonces, si por ejemplo te sale un atleta y te dice, no, mira, el IGF-1 no tiene prácticamente efecto porque es una hormona no endocrina, sino autoparacrina y paracrina, que se hace en la propia célula, y por lo tanto el que tú te pongas IGF-1 de fuera, si no hay ese ambiente celular, no funciona. Yo en lo que he estudiado llego hasta ahí, que no funciona mucho porque muchas hormonas son de secreciones autocrinas y paracrinas. Esto, en vez de ser una glándula que produce una hormona que se une a una diana y que cumple determinada función, hay procesos que son autocrinos y paracrinos, que es que la propia célula, bajo una serie de circunstancias, hace sobre sí misma ese IGF-1 o ese factor de crecimiento. Entonces, si son por ese procedimiento, paracrino o autocrino, o sea, si es que la célula hace una sustancia y la presta la de al lado, o que la propia célula lo crea, tú al meterlo desde fuera no te va a hacer nada. Eso pasa, por ejemplo, con los IGF. Pero, por ejemplo, luego, entonces, te sale luego, pero luego la opinión mayoritaria es muy de lo que en ese momento la comunidad culturista quiera creer. Si luego llega, pues, el difunto Rich Piana y en un vídeo súper currado de marketing te dice que el IGF-1 no funciona, pero porque todo es falso. Si fuera este que tomé yo, y te lo cuenta de una manera que estás pensando en el santo grial ahí de oro con una... Vamos, me pongo como con los brazos como Rich Piana. Sí. Entonces la gente vuelve a crearle tal, hostia, y aseguro que habrá una legión de personas que han buscado ese IGF-1 bueno para una mutación. No lo creo. Cuando uno incluso en el arsenal de preparación de un culturista se pone a dirimir el grado de importancia de ese arsenal, al final hay una base, que es los andrógenos, hormonas masculinas, que es lo que más funciona, y luego hay una serie de cosas que, pues ya dependiendo del presupuesto y del grado de experimento que se quiera hacer, se puede hacer que funcione o no. Yo no soy científico para dirimir si funcionan o no. Sí soy culturista y práctico, y lo que no hago es perder mucho el tiempo con cosas que vayan a hacer un quebradero de cabeza. Y muchas veces meter muchas cosas en una preparación, entonces cómo van a funcionar, es un quebradero de cabeza. Por la parte económica, por la parte de si la sustancia es lo que tiene que ser, que si hablamos de que conseguir una testosterona verídica es dificultoso, imagínate. En Serbia, el SAR TBT 127.4J, porque en el foro de fulanito dicen que eso ha hecho mutar a menganito. Que te están vendiendo un bistro caducado, ¿sabes? Claro, tiendo a no prestar mucha atención a ese tipo de información y a centrarme, ojo, es mi manera de verlo, no digo que sea ni mejor ni peor, sino la que yo he decidido un poco centrarme, es al revés, es en optimizar bien las cosas en vez de añadir experimentos, por así decirlo. Pienso que en lo que más se suele fallar es en eso, en prestar atención mucho a herramientas o fármacos o cosas así puntuales y no prestar atención a otras cosas que son muy de continuo, porque una mejora en el entrenamiento es que te hace un cambio absolutamente en todo. Pero claro, es que la gente piensa, no, pero es que yo ya entreno bien. No, tío, o sea, la gente se va a pagarle a Charles Glass un pastizal para hacer un entrenamiento de pectoral, de espalda, porque te dice, a ver, ¿cómo lo haces? Tal. Ah, vale, muy bien. Nada, esta cadena muscular, este patrón de ejercicio y movimiento, Y de golpe ves que pegan cambios brutales. O sea, optimizar tanto nutrición como entrenamiento da cambios muy brutales. Yo le pongo más el foco de atención a eso que estar descubriendo nuevas cosas. Respeto a quien lo haga, ojo. Estamos en las mismas, tampoco lo vea mal y seguro que hay cosas que funcionarán, que funcionan, pero yo en mi área de investigación me he centrado más
en optimizar los aspectos esenciales del culturismo que el buscar ingeniería tecnológica a tope. Ya, ya, ya. Pues nada, Edgar, aquí se han acabado ya todas las preguntas que tenía planificadas. Muy bien, está muy bien la entrevista. Muy En bien. un ratito, súper corto, ¿eh? Genial, me alegro. Muchas gracias, hombre, por haberte prestado. Y más Un teniendo placer, gracias a ti por invitarme a la entrevista. Está que muy bien. no lo hemos dicho, pero está un poco febril, Edgar. Esperemos Sí, que no esté ¿no? estoy aquí con Lo hemos una dicho antes, gripecilla veraniega. no estaba grabando. Y que nada, que espero poder visitarte en el gimnasio, a ver si a final de año. Mira, en Madrid tengo una competición, tío. Pues El, mira, el si te campeonato. animas a aprovechar, aquí estamos. Sí, 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 el Campeonato de España de WADA es en un pueblecito de Madrid, pero Ajá. siempre solo pasa un Sí, día o dos en cerquita. Madrid. Nada, Sí. pues si te animas, ahora tienes en Madrid un gimnasio y un amigo. O sea, me llamas y Pues muchísimas gracias. Vamos, cuenta con ello porque tengo que ir allí. Además, también, como tengo el canal de YouTube, pues me grabo algún entreno allí, tío. aprovechamos, claro que sí. Muy bien, pues encantado. Muchas gracias Pues, por la cuenta con ello, entrevista. venga. Pues muchísimas gracias y nada, lo dicho, vamos hablando. Vamos hablando. Un saludo, Edgar. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Chao. Adiós.